Puerto Rico. Buenos días. 9 de la mañana en Ruta Nueva Vida 97.7. Aquí estamos, mi gente. Qué tremendo programa hemos tenido hasta ahora, ¿verdad que Bien sí, bueno, Fernan? bien bueno, mucho buen contenido para la gente. Y de verdad, Sí. muchas personas que se preguntan, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Hemos estado contestando preguntas poco a poco, pero ahora llegó el turno de escuchar a la educadora y comunicadora Aida Mota. Chicos, Hola, Aida. buenos días. Qué bueno verles. Y nosotros nos da alegría verte. Mira, esta es mi primera salida después de... ¿Oh, sí? Wow. Sí, yo me he mantenido trabajando directamente desde mi casa. Ok. Así que nada, estoy feliz de verles, Qué de bueno. ver el sol, Sí, va. de sentir la brisa. ¿Cómo encontraste la calle? Vacía, Bien vacía, vacía. obviamente vacía, sí. Ay, sí. ay, Te ay. sentiste rara, diste, Dios mío, Sí, ¿qué es esto? eso era lo que iba a decir, pero qué bueno que los puertorriqueños pues están, ¿verdad? Obedeciendo. Así que esperamos en el Señor que esto pase muy pronto, Amén. no solamente aquí en Puerto Rico, sino a nivel mundial. será. Bueno, chicos, hoy tengo una palabra que compartir con ustedes porque en los momentos de crisis, pienso que hay gente que toma ventaja y no porque tengan las mejores intenciones. Ujú. En los momentos de crisis sale lo mejor de la gente y también lo peor. Y yo creo que el huracán María nos enseñó mucho respecto a ello. Y hoy quisiera compartir con ustedes una porción escritural que se encuentra en Lucas capítulo 10 del verso 25 en adelante. Hoy quiero hablarles bajo el tema distanciados pero no desconectados. Distanciados pero no desconectados. En los versículos del 25 en adelante de este capítulo 10 de Lucas se nos narra la historia bien conocida por todos nosotros del buen samaritano. Jesucristo empieza a hacer un relato sumamente interesante de un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó. ¿Qué es lo interesante de este relato? Que en el capítulo anterior, verso 51, se nos dice que Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En el capítulo 19 nos vamos a percatar que ya Jesucristo finalmente hace su entrada triunfal. Así que en lo que Él llega a Jerusalén, Él nos narra, ¿verdad? Y nos comparte este relato, esta parábola. Y la parábola comienza diciendo que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Este hombre está haciendo el trayecto opuesto al que Jesús ha comenzado a realizar. Y él nos sigue diciendo en este relato que mientras el hombre descendía de aquel lugar, aparecieron unos ladrones, unos sinvergüenzas, y le cayeron encima al pobre hombre. La Biblia da unas descripciones sumamente interesantes porque dice que a este hombre le despojaron de sus pertenencias, a este hombre le hirieron, le maltrataron y dice que le dejaron casi muerto. Este hombre básicamente está inconsciente. Cuando el relato sigue tomando auge, Jesucristo nos dice que por aquel lugar, luego de aquel incidente, pasaba un sacerdote. Y nos emociona muchísimo el hecho de escuchar o leer que en medio de un escenario tan duro, tan difícil, de tanta agonía para aquel hombre, aparece un sacerdote, aparece un representante de Dios. ¡Qué alivio! ¡Qué gozo! ¡Qué cosa hermosa! Que en los escenarios en donde tenemos alguna necesidad fuerte aparezca gente del cielo, gente buena, gente que predica la palabra. Pero para nuestra sorpresa, Jesucristo nos dice que el sacerdote, al ver a la distancia al hombre mal herido, siguió de largo su camino. La Nueva Traducción Viviente va más allá. Dice que el sacerdote, al verle a la distancia, cruzó el camino, o sea, cambió de ruta, cruzó la calle y tomó por el otro extremo. Yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con el sacerdote porque en ocasiones uno va con prisa. Y de momento a la distancia tú ves a esta señora que ella habla hasta con su sombra. Y tú dices, mira, yo mejor me hago como que no la vi, cruzo la calle y me voy por el otro extremo. Nosotros somos muy dados a acusar y a señalar, pero habría que considerar varias cosas sobre este sacerdote. Jesucristo nos dice que viene bajando de Jerusalén. Quiere decir que probablemente ya él cumplió su tiempo de trabajo en el templo. Así que este hombre va camino a su hogar. A lo mejor está bien ansioso de ir a ver a los suyos, de encontrarse con sus amistades. Por otra parte, el hombre está mal herido. No sabemos en este momento si el hombre está muerto.
Y por lo que nos enseña la ley, por lo que nos enseña la palabra, un sacerdote no se le estaba permitido tocar el cuerpo de una persona muerta, porque si no iba a tener que entrar en un proceso de purificación. Okay. Así que el sacerdote tiene todas sus razones justificadas, habidas y por haber, para decir, mira, esta situación me parece complicada, yo mejor me hago de la vista larga. El segundo personaje que aparece en este relato, que de igual manera ve a la distancia al hombre malherido, es el levita. Pero el levita probablemente ha visto el ejemplo también del sacerdote y dice la palabra que hizo exactamente lo mismo que el sacerdote. Vio a la distancia, cruzó el camino y se fue por el otro extremo, dice la Nueva Traducción Viviente. Qué fuerte, ¿verdad? El levita quizás está viendo que el lugar es peligroso. By the way, en aquel entonces la gente iba en caravanas, porque este trayecto es lleno de curvas y rocoso. Y es una pendiente que baja aproximadamente 3,000 pies en 17 kilómetros. O sea, el lugar es perfecto para que los ladrones se escondan y te puedan asaltar. Así que el levita probablemente también está midiendo que la situación pudiera ser peligrosa. Y si los ladrones están cerca, y si es una trampa simplemente para también asaltarme a mí, sea la razón que sea, el levita ha tomado la misma decisión que el sacerdote. Otra cosa, los ejemplos son importantes. En los momentos de crisis, los mayores estamos dando ejemplo a los más jóvenes de cómo enfrentar las circunstancias adversas de la vida. Y es más, no solamente los mayores le dan ejemplo a los jóvenes, a veces en términos de jerarquía, no necesariamente tiene que ver con juventud. Aquellas personas que tienen una posición mayor nos están modelando qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer en los momentos críticos. Lo cierto es que el levita sigue su camino y de alguna manera imita lo que el sacerdote acaba de hacer. Ahora en este relato llega una sorpresa que no esperábamos. Porque Jesucristo en este relato nos está diciendo que hay un hombre herido, que un sacerdote ha pasado por el lugar, que un levita también, y ambos personajes han seguido de largo y no le han dado socorro al hombre herido. El escenario es un poco difícil. Este hombre está moribundo, este hombre está inconsciente, no sabemos a qué grupo pertenece. A lo mejor lo podríamos ayudar si lo pudiéramos identificar, pero es que él no puede ni siquiera hablar. Ahora Jesucristo saca a la luz un tercer personaje que para los que están escuchando este relato debe haber sido un poco de escándalo, porque tú esperas en el progreso de esta historia que si el primer personaje que atravesó el camino fue el sacerdote, el segundo el levita, en tercer lugar tú estás esperando que un israelita, ¿verdad? En términos de jerarquía, sea el que pase ahora por el camino. Pero Jesucristo nos escandaliza el oído, especialmente a la gente de aquella época, cuando dice que el tercer personaje que se asoma en el lugar es un samaritano. Y claro, nos llama la atención porque el samaritano, o sea, los samaritanos y los judíos no se llevan. Y fíjese, mire lo que sucede cuando el samaritano aparece en escena. La Biblia dice que el samaritano le vio, pero se acercó al lugar. Una cosa es lo que uno ve a la distancia y otra cosa es lo que uno empieza a ver cuando uno se acerca. A la distancia las situaciones pueden parecer de una manera, pero cuando tú te acercas cobran otra dimensión. A la distancia, el sacerdote y el levita pudieron haber pensado y haber dicho, este hombre está mal herido, se lo buscó. ¿Quién lo manda a viajar solo por esta área que normalmente asaltan? Y nosotros cuando vamos a dar ayudas, medimos si la gente merece o no nuestras atenciones, nuestro amor y nuestra ayuda. Por ejemplo, he estado leyendo durante estas semanas, creo que una bebé de 2 meses. 2 meses, sí. Pues entre los comentarios que yo vi en las redes sociales, pero ¿y qué pasó que los padres no cuidaron a la bebé? ¿Qué pasó que los padres no tuvieron esa atención? Mire, ustedes conocen los contextos, ustedes conocen qué es lo que pasó y en el momento de brindar ayuda, uno no está midiendo si la gente lo merece o no. Eso no es lo que nos muestra la palabra. El samaritano no ve a la distancia. La Biblia dice que el samaritano se acerca. ¿Sabes que me encanta esa línea? Desde la distancia las cosas se ven diferentes. Oh, sí. O yo tengo una blusa puesta que Sabdi, mi compañero, me dice, qué rara tu blusa. Y yo, lee lo que dice. Entonces, para poder leer lo que dice mi blusa, tuvo que leerlo al revés, desde otro
punto de vista en lo que dice la blusa. Mira qué bien. Que no es solamente lo que tú ves a la distancia, acércate desde otro punto de vista. Claro que sí, claro que sí. Y entonces el samaritano hace eso, él se acerca, a diferencia de lo que hace el sacerdote y el levita. Y mire qué interesante, la Biblia dice que fue movido a misericordia. Ajá. Porque cuando usted se acerca, usted está considerando otros detalles y otras perspectivas, otro punto de vista que Exacto. quizás no había considerado. Y cuando la Biblia dice que él fue conmovido a misericordia, quiere decir que a este hombre le dolió en sus entrañas lo que estaba viendo. Wow. Nos debe doler lo que está viviendo el mundo entero. Nos debe doler lo que está viviendo Puerto Rico. Nos debe doler lo que están atravesando nuestros niños, nuestros maestros, las personas que se han quedado sin empleo. Nos debe doler las situaciones matrimoniales en términos de violencia que se están viviendo en muchos hogares a raíz de esta cuarentena. La cuestión es que el hombre es conmovido a misericordia, pero no se queda con el ay bendito puertorriqueño. Usted sabe que el puertorriqueño ve las cosas y rápido lo que dice, ay bendito, ay qué pena. No, la Biblia dice que el hombre le echó vino y aceite a sus heridas. Dice que las vendó, dice que le subió en su cabalgadura, le llevó a un mesón, habló con el mesonero, dejó 2 denarios. 2 denarios era la paga correspondiente a 24 horas de trabajo. O sea, un denario era la paga de un día de trabajo. ¿Qué es lo interesante y lo llamativo de esta historia? El samaritano es una persona que está en desventaja frente al pueblo judío. Ajá. Y él lo sabe. Y él sabe que si él estuviese en ese escenario, quizás ningún judío se detendría a ayudarle. Lo interesante es que cuando uno ha vivido en carne propia lo que son las desventajas, cuando uno ha vivido en carne propia lo que es ser marginado, uno tiende a desinteresadamente ayudar a los demás. Cuando uno ha atravesado ese momento en donde uno se ha sentido solo, uno se ha sentido abandonado, en donde uno quizás ha pensado que no hay mayores ayudas, uno tiende a tener una sensibilidad mayor cuando ve gente caída en el camino. Y fíjate que este hombre es tan y tan decente que le ha dicho al mesonero, lo que este chico o este muchacho te gaste de más, yo lo pagaré. Y a estas alturas del relato no tenemos duda de que este hombre es muy honrado y que va a regresar. ¿Qué yo quiero resaltar hoy de esta historia? Mire, en los momentos de crisis es muy fácil decir yo. En los momentos de crisis se nos hace difícil la palabra nosotros. Hemos estado observando la conducta de la gente en la farmacia, en los supermercados, con el bendito asunto este del papel de baño, que todavía no entendemos la lógica entre una cosa y otra. Pero la cuestión es que en los momentos de crisis o en los momentos en donde nos sentimos vulnerables, nuestro instinto es protegernos. El gobierno, las autoridades nos han pedido distanciarnos, pero no nos han pedido desconectarnos. Así mismo. Y una cosa es que estemos distanciados, una cosa es que tomemos a bien las medidas sanitarias, pero no podemos olvidar que hay niños que están pasando hambre en sus hogares. Hay niños que comían bien de lunes a viernes porque estaban en la escuela y el comedor escolar les brindaba algo de comida. Sí. Pero ahora no sabemos cuáles son los escenarios, ¿verdad? Ya en las casas. Hemos estado viendo noticias como este asunto de la violencia doméstica está tomando auge porque entonces esa persona violenta está dentro del hogar y no puede salir. No estamos pensando en los estudiantes que quizás terminaban su bachillerato ahora, los que terminaban su high school ahora y están sumamente ansiosos, tristes porque probablemente no vuelvan a ver a sus compañeros en este periodo que es tan hermoso, que es tan importante. Entonces, me pregunto si solamente nos estamos preocupando por nosotros, por nuestro bienestar y no estamos pendientes a las necesidades que pueden tener nuestros adultos mayores, que a lo mejor ya no tienen ni siquiera las fuerzas para levantarse temprano en la madrugada y llegar y evitar esas filas, porque aunque se nos ha dicho que ellos van a tener ciertos privilegios a la hora de la entrada, ya usted ha visto cómo está la cosa, ya usted ha visto cómo están los supermercados, cómo están las tiendas. Me pregunto si estamos pensando también que aunque tengamos nuestras medidas de seguridad, en los momentos que hacemos nuestra compra, podemos sacar quizás, no sé, algún presupuesto pequeñito, pero qué sé yo, los alimentos más urgentes, de primera necesidad,
Y yo no estoy diciendo que se meta a la casa del vecino, pero lo puedo dejar en la puerta y tocar y salir corriendo y dejarle una notita. O sea, se nos está pidiendo distanciamiento, pero no nos podemos desconectar. Me pregunto qué Jesucristo estaría haciendo en estos instantes si estuviera en medio de nosotros. Veo en el Evangelio un Jesucristo prudente, pero veo también en el Evangelio un Jesucristo que está atento a nuestras necesidades. Este espacio no es para protagonismo. Este espacio no es para que llenemos las redes sociales solamente con palabra brutal y que nos escuchemos más elocuentes que nunca y que como la gente está tan ávida de recibir palabras, pues este es tu momento de hacerte famoso en las redes y sube los videos. No, se trata de tener sensibilidad. Se trata de ser conscientes de que mi escenario no necesariamente es el peor. Debo mirar a mi vecino. A lo mejor el vecino no tiene absolutamente nada que comer. Lo interesante de este relato es que Jesucristo lo hace para contestarle una pregunta a un hombre que conoce la ley al dedillo. Y el hombre le ha preguntado maliciosamente a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le dice, tú eres el experto de la ley, tú lo sabes. Él le dice, bueno, la ley dice amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y al prójimo como a nosotros mismos. Sí. Jesucristo le dice, haz eso y vivirás. El hombre no está satisfecho con la respuesta y le dice, espérate un momento, prójimo es muy amplio. Tírame la línea para yo saber quién sí y quién no. Y por eso es que Jesús comienza a hacer este relato, para mostrarnos que en la medida que nosotros estamos bien preocupados por nosotros mismos, de esa misma forma debemos preocuparnos por el otro. Pero lo más importante de este relato es que el samaritano de quien Jesús habla es de sí mismo. El samaritano de esta historia es Jesús. Jesús fue el que nos vio tirados en el camino. Jesús decidió incomodarse para venir a la tierra a salvarnos. Él echó sobre nuestras heridas vino y aceite. Nos llevó al mesón. Él ha pagado el precio por todos nosotros y nos ha dicho que volverá. Jesucristo es el samaritano de esta historia. Así que Jesucristo nos está modelando que es posible en los escenarios críticos dejar de pensar en nosotros mismos para bendecir a alguien más. Las cargas compartidas se hacen más livianas. Amén. Durante todas estas semanas he estado en diferentes dinámicas con los jóvenes, con los niños, con los hermanos de nuestra iglesia y a la distancia he sentido el amor, el abrazo. Eso me ha ayudado a mantenerme dentro de todo este escenario, a mantenerme llena de paz y llena de tranquilidad. Es verdad que es bien tenso la administración, el estar continuamente recibiendo mensajes, ayudar a la gente a la distancia como uno puede. Pero realmente el mantenernos unidos, aunque estamos distanciados, eso alivia la ansiedad colectiva que quizás todos estamos experimentando. Jesucristo es nuestro samaritano. Él nos ha dado el mejor ejemplo. Mantengamos todo el distanciamiento y todas las instrucciones, ¿verdad?, que el gobierno de forma oficial nos está dando. Pero no nos desconectemos. Ese no es el mensaje de la cruz. Ese no es el mensaje del evangelio. De la misma manera que usted se quiere ver bien, trate de pensar en los demás y anhelar ese bienestar de forma comunitaria. Qué hermoso, Qué poderoso mensaje. Sí, buenísimo. Wow. Como siempre. Y en las redes sociales, pues, que ya están así full, Sí. te consiguen. Sí, Los claro que que todavía no sí. han conectado contigo, por ahí pueden. Estoy mega activa en las redes sociales. Me consiguen como Aida Mota, Mota con una sola T. Y aquellas personas que necesiten palabras de aliento, oración, en confianza, me llaman 787-531-6967. 787-531-6967. Aquellos pastores que a través también de sus cuentas quieran que uno pueda, ¿verdad?, compartir palabra con sus congregaciones. Para eso estamos. 787-531-6967. Excelente. Aida Mota, qué chévere, ¿verdad? Sí, siempre me chévere. encantó. Muchas Les gracias. quiero. Igual. Cuídense, por favor. Besos desde lejos. Aquí Claro estamos a la que sí, distancia. claro Viste que que sí. estamos en un ambiente Besos, seguro. abrazos a la distancia, desinfectados. Eso Eso. es. 919.